Señor, por este tiempo tan especial que nos has dado de alabanza. Y Padre, también te agradecemos cada reunión que nos permites tener en este local, Señor. La reunión del martes es muy especial, Señor. Podemos escuchar todos esos bellos testimonios de lo que tú haces, de lo que tú permites en la vida de cada uno. El martes pasado pudimos contemplar este Salmo 86, precioso, Señor, con tantas bondades tuyas, tantas misericordias tuyas. Y en esta noche, Señor, queremos presentar tu palabra, mirando de nuevo, Padre, aquí Colosenses, rogándote, Padre, la guía del Espíritu Santo. Padre, rogándote que tú seas agradado, Señor, por la actitud de nuestros corazones al escuchar tu voz, la adoración, la entrega que debemos tener cada día, Padre. Te agradecemos porque nos permite, nos das licencia para adorarte en todo tiempo, Señor. Dejamos este tiempo precioso en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si yo le preguntara a mi esposa Luz María cuál es la acción de gracias de ella, ella sí sabe, pero porque la hablamos. La hablamos los dos. Bueno, hermanos, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, estuve hablando el estudio pasado sobre Colosenses y me centré en el versículo 11. Y hablábamos de este versículo. Un hermano hace unos días nos hacía caer en cuenta que el apóstol Pablo, a partir del versículo 9, tiene unas peticiones, en el versículo 11 vuelve a tener otra petición, y en el versículo 12 tiene acción de gracias, o invita a dar gracias al Señor. En el versículo 11, el apóstol pide a Dios que ellos estén fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder glorioso del Señor, o a través de la potencia de su gloria. En otras palabras, el apóstol pide el apóstol pide que ellos, o reconoce que ellos necesitan todo poder para estar fortalecidos, y que ese poder o esa potencia gloriosa se encuentra en el poder glorioso de Dios. Entonces, los creyentes, a mí me gusta porque él utiliza dos palabras claves, y es todo, fortalecidos con todo poder, o sea, todo es todo, para toda paciencia y longanimidad. El apóstol también en su petición les da el propósito que tiene el ser fortalecidos con todo el poder de acuerdo al poder glorioso de Dios. Y este propósito dice para toda paciencia y longanimidad. Eso lo estuvimos hablando en el encuentro o en el estudio pasado de Colosenses 1:11. La palabra paciencia nos habla de tolerancia, de resistencia. Es un aguante alegre y esperanzador o esperanzado. O sea, la persona tiene tolerancia o aguante con una esperanza puesta en que todo va a ser diferente o todo va a cambiar. Pero no es una esperanza a la casualidad. No, es una esperanza en el Señor. Es una paciencia con esperanza en Dios. Es un aguante sin descomponerse, sin perder los estribos, esperando en Dios. No es fácil hablar de paciencia y longanimidad, por supuesto. No es fácil
porque a veces uno pierde la paciencia muy fácil. La palabra longanimidad es macrotumía en griego, y esta palabra empieza con macro. Siempre, alguna vez en alguna parte hemos oído hablar de esta palabra, y esta palabra nos habla de algo muy extremadamente grande. Por lo tanto, longanimidad nos habla también de paciencia, pero esta es una paciencia extrema, un soporte extremo, un aguante extremo, una tolerancia extrema. Alguien definió la longanimidad como largura de ánimo. Es un ánimo larguísimo. Estar a toda hora con el ánimo arriba. Ambas palabras tienen que ver con tolerancia, con paciencia, con aguante, con soportar. Los creyentes, la iglesia, sí que necesitamos ser fortalecidos con todo poder a través del poder glorioso de Dios para tener paciencia y longanimidad, o paciencia y paciencia extrema. Aunque los creyentes en todo tiempo necesitamos estar llenos de paciencia, la palabra paciencia está más asociada con la tolerancia que hay que tener cuando vienen las circunstancias adversas o cuando vienen las circunstancias difíciles. Normalmente lo que hemos visto a través de tantos videos que pasan, y nosotros mismos lo hemos vivido cuando vamos manejando una moto o un carro. Si alguien se pasa muy rápido o se atraviesa o hace algo indebido, uno puede perder la paciencia. Pero ahí en esos momentos es donde debemos tener paciencia. Hemos visto que la gente hasta se mata. Hemos visto unos hombres bravísimos porque alguien hizo algo indebido y no le gustó, o le pareció que lo que hizo no estaba bien, y se baja del carro armado y se arma lo que antes llamábamos, pues bueno, se arma una pelea tremenda, a veces con consecuencias funestas, a veces con muerto a bordo, y el hombre va a la cárcel, y en la cárcel comienza a pensar: yo por qué tuve que enojarme, yo por qué me enojé, por qué, o comienza a dar razones por las cuales tuvo esa molestia y no se aguantó. Entonces, la palabra paciencia nos habla de eso, de esos momentos en que pasamos por momentos difíciles, porque algo pasa que no nos gusta. Muchas cosas van a pasar en nuestra vida que no nos gustan, pero ahí es donde hay que tener paciencia. La palabra longanimidad ya es una palabra donde nos habla de tolerancia o de aguante o de paciencia extrema, y está más asociada con la tolerancia extrema que hay que tener con las personas difíciles. Y aunque en la calle, donde quiera que estemos, vamos a encontrar muchas personas difíciles, también en la iglesia encontramos personas difíciles, hermanos difíciles, para lo cual necesitamos tener una paciencia extrema. La vez pasada dice la pregunta que si había hermanos difíciles en la iglesia, y algunos se atrevieron a levantar la mano. Algunos se atrevieron a levantar la mano en un acto de conciencia, ¿cierto? En un acto de querer mejorar, cayendo en cuenta de que no es lo que yo tengo que hacer. Pero hasta yo dije que de pronto los hermanos del liderazgo años atrás me tuvieron que soportar mucho, tuvieron mucho aguante conmigo, una paciencia muy extrema. Yo casi que creo que yo estaba fuera de concurso como las personas difíciles. Concluyendo esta petición del apóstol Pablo por la iglesia en Colosas, es muy clave esta petición para la iglesia de nosotros hoy, la iglesia universal. Sí que necesitamos paciencia, y paciencia extrema. Ahora,
mirando el versículo 2, empieza con una frase muy importante, con gozo. Ya les dije que lo que habíamos hablado la anterior vez tenía que ver con el versículo 11. Y quise empezar con el versículo 12, pero se me presentó un pequeño inconveniente con el versículo 12. Y es, y es que en algunas versiones esta frase con gozo se encuentra al final del versículo 11. En algunas versiones. Es decir, que cuando dice para toda paciencia y longanimidad con gozo. En la Reina Valera 60 que nosotros estamos usando, por el contrario, con gozo empieza, se encuentra al principio del versículo 12. Entonces, pareciera que va unido con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos y lo que sigue. Entonces, eh, me, me puse a pensar, bueno, ¿dónde, inclusive en el Strong está el significado más en el 11 que en el 12? Pero donde quiera que sea, donde quiera que esté ubicada esta frase, es una frase que puede ser usada perfectamente tanto en el versículo 11 como en el versículo 12. En el versículo 11 nos habla de paciencia y longanimidad, tendríamos que decir con gozo. Y tener paciencia con gozo parece una utopía, parece algo incomprensible. Y cuando lo único que pude pensar es que esta frase, digamos que está en el medio de los dos versículos y se vuelve como un conector, como, como, eh, como un puente, como un conducto entre los dos versículos. Puede uno pensar que tanto en las situaciones difíciles, en los momentos amargos, el creyente no debe perder el gozo. O también podríamos pensar que en esos momentos de alegría, cuando le damos gracias al Señor por algo que Él nos ha concedido, entonces también debe estar el gozo presente. Digamos que en un sentido es más fácil tener gozo cuando estamos alegres, cuando estamos agradecidos, pero en las circunstancias difíciles el gozo es difícil tenerlo, pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia nos dice. Ya habíamos dicho que en el versículo 11 la palabra paciencia traduce aguante, alegre y esperanzado. Imagínense, aguante, alegre y esperanzado. ¿Cómo hacemos para tener tolerancia o paciencia en una circunstancia difícil alegremente y con esperanza? Lo que nos indica es que si estamos en una circunstancia difícil o tenemos un encontrón con una persona difícil, somos fortalecidos con el poder de Dios para tener paciencia, pero esta paciencia, que no es perder los estribos, debe ir acompañada de un pleno gozo. Eso es lo que uno puede entender en este versículo. Debe ir acompañada de un pleno gozo. Por el otro lado, debemos tener mucho, pero mucho gozo al traer a nuestra memoria permanentemente la obra del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz y sus innumerables resultados celestiales, eternos para nosotros los creyentes, como decía ahora el hermano acaparado, ¿cierto? Entonces, el agradecimiento cuando estamos pensando en la obra y estamos meditando en la obra del Señor Jesucristo, pues el agradecimiento debe florecer, debe aflorar, debe aparecer, pero este debe ir acompañado de gozo. Entonces, tanto en las circunstancias difíciles como en esos momentos maravillosos, el gozo debe estar ahí. ¿Alguien ya recordó de pronto la acción de gracias de la hermana Liliana Facimino? ¿De pronto alguno la recordó? Entonces, con gozo, dando
Gracias al Padre. Recordemos que tanto la paciencia como el gozo forman parte del fruto del Espíritu Santo. Allá en Efesios 3:16 nos habla que el Señor nos fortalece con poder a través del Espíritu o por medio del Espíritu. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo y ese poder o ese ser fortalecido está en nosotros. Ese poder se debe manifestar a través del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, con toda certeza lo digo, el gozo está destinado a ser un distintivo en la vida plena de los creyentes. Los creyentes debemos tener como muchos distintivos, pero uno debe ser el gozo. Uno debe ser el gozo. Quisiera usar una frase que un hermano utilizaba acá, pero es que yo esa frase la he criticado, pero quisiera decirla para ver si entendemos la cosa. Pero entonces, un distintivo del creyente debe ser el gozo. No significa que usted todo el tiempo esté riéndose a pesar de los problemas que tenga, a pesar de... Usted tiene un gozo especial. El creyente tiene un gozo especial. Cualquiera sea nuestra situación, el gozo en el creyente va a ser un testimonio real de nuestra confianza en Cristo, de nuestra relación con el Señor. El gozo va a permitir que nosotros tengamos tranquilidad, que tengamos confianza en el Señor, que tengamos esperanza en el Señor. Hermano, ¿usted por qué está tan tranquilo? Porque, hermano, pero es que usted tiene tal problema. No, pero es que mi esperanza está en el Señor. Y esa es una fiel muestra de gozo. Como seres humanos, como personas humanas que estamos sobre este planeta, vamos a pasar por muchas circunstancias adversas o muchas circunstancias de alegría, de pronto, de gozo, de deleite, otras de paz, otras de tranquilidad, pero en ninguna de esas circunstancias nos puede faltar el gozo. Hermanos, mientras estemos en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, en mí hallaréis paz, en el mundo tendréis aflicción. Si esa promesa la metemos en nuestro corazón y decimos, no, pues en este mundo siempre van a haber problemas, entonces ¿a qué hora vamos a tener gozo? En el mundo tendréis aflicción, pero luego dice, pero confiad. Y aquí viene la parte importante. El gozo está ahí. En la confianza en mi Señor, cuando vienen los problemas, yo tengo esperanza en Él. Espero en Él, confío en Él. Mientras estemos en este mundo, estaremos rodeados de aflicción, de tristeza, preocupaciones, penurias, dificultades, y es tan difícil entender que pasando por estas situaciones contrarias de aflicción, haya también a la misma vez gozo. Eso es difícil de entender. Cuando pensé en esto, cuando estaba elaborando el tema, cuando estamos animando a un hermano que está decaído, triste por alguna situación adversa que está pasando, y le consolamos y le hablamos de confiar, de esperar en el Señor, a veces encontramos respuestas donde no hay ninguna señal de gozo. Lo cito no con ganas de molestar a ninguno, pero para que pensemos si alguna vez hemos actuado de esta manera. Algún hermano va a consolarme, a llevarme ese gozo, a darme ánimo en el Señor por causa de la situación que estoy pasando, pero algún hermano de pronto te puede decir, como no es usted el que está pasando por esto, o como usted lo tiene todo, usted no necesita nada, yo sí tengo problemas, o esta frase tan conocida, nadie sabe lo de nadie. ¿Y dónde está el gozo? ¿Dónde está la confianza o la esperanza en mi Señor? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está?
antes de seguir, tengo que decir que yo he dicho eso varias veces anteriormente. Como no es el hermano el que está viviendo lo que yo estoy viviendo, cuando en realidad lo que el hermano quiere es compartirme ese gozo, levantarme el ánimo, ayudarme. Lo que hace un hermano es consolarlo y recordarle que usted tiene una relación con el Señor Jesucristo. Y definitivamente es muy difícil levantar a alguien que ha perdido el gozo. Muy difícil. Está casi que derramado en el suelo y ni con cuchara uno puede recogerlo. Vamos a mirar algunas cosas especiales sobre el gozo. Por ejemplo, espero en este estudio y otro hablar un poquito más del gozo. Pero tengo algunas preguntas, no para que usted me las responda, sino para que las miremos. ¿De dónde sale el gozo? ¿El gozo tiene dueño? ¿El gozo debe ser permanente en el creyente? ¿Aún en la adversidad debo tener gozo? ¿Quién es la fuente del gozo del creyente? Estas son algunas preguntas que me surgen. La primera cosa que quiero que contemplemos sobre el gozo es lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses y a los tesalonicenses. Vamos a volvernos un poquito ahí. Mire, estamos en Colosenses 1, devolvemos una página y llegamos a Filipenses 4, versículo 4. Le dice el apóstol Pablo, y como nos enseña aquí un hermano hablando de los verbos, este verbo está en modo imperativo. Es decir, esto es una orden. Esto debe cumplirse. Esto no es para leerlo y por un momento tener un momento de regocijo, de alegría. No, esto es algo que se debe hacer. Dice el versículo 4, regocijaos. Y esa palabra regocijaos traduce eso, gozo, alegría. Pero ese regocijarnos debe ser ¿en quién? En el Señor. No les dé miedo porque ahí está la respuesta. Regocijaos en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Entonces, ¿en quién debe estar mi regocijo? En el Señor. Esto nos responde dos preguntas. ¿De dónde sale el gozo? Pues del Señor. ¿Quién es el dueño del gozo? Pues el Señor. ¿Quién es la fuente del gozo? Tres preguntas. Pues el Señor. ¿Dónde me voy a regocijar? En el Señor. Cuando vengan esas alegrías, me voy a regocijar en el Señor. Pero cuando vengan los problemas y todo ese, ya me olvido del Señor, ¿cierto? Es lo mejor. ¿O me regocijo en el Señor? Aquí es que esto es una orden. Regocijaos en el Señor siempre, y como si fuera poco, vuelve y lo dice, regocijaos en el Señor. O sea, lo dice dos veces. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuánto tiempo debemos regocijarnos en el Señor? Siempre, siempre. El Señor para el creyente debe ser en todo momento y en todo tiempo motivo de gozo. Mi relación con el Señor me da licencia para regocijarme en el Señor todo el tiempo. La salvación, Víctor lo dijo acá parado, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros me debe producir un gozo que debe estar por encima de los problemas. Como les dije, yo lo estoy diciendo aquí como de la manera, digamos, que debe ser, pero que no es fácil a veces entenderlo de esa manera o ponerlo en práctica, pero así debe ser. Yo debo regocijarme en el Señor siempre. No tengo excusa. No tengo licencia para otra cosa. Regocijarme en el Señor. Cuando todo va bien es muy fácil. Cuando todo va mal
Ahí es donde debemos echar mano del gozo. En Filipenses, volteando una paginita, a partir del versículo, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo le sucede algo especial y miren lo que dice a partir del versículo 10, dice, en gran manera me gocé, ¿en quién? ¿Dónde debe estar nuestro gozo? En el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían servir, ayudar al apóstol Pablo y no hayan tenido la oportunidad. Y dicen, no lo digo porque tenga escasez. Y miren, este versículo me encanta por eso, porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo creo que necesitamos aprender esto, mis hermanos. Vamos a aprender que el gozo es del Señor, que Él es la fuente del gozo y que como creyentes debemos estar gozosos todo el tiempo, regocijándonos en el Señor todo el tiempo. Cuando quiera venir esa tristeza por alguna situación, vaya a la Escritura o vaya y hable con el Señor y encontrará regocijo. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y remata con esta belleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi gozo está en Cristo. Mi deleite está en Cristo. Mi alegría es Cristo. En Primera de Tesalonicenses, que ya el hermano pasó por aquí, nos dio algunas clases especiales, versículo 16, es contundente el apóstol Pablo diciéndole a los de Tesalónica, no les dice sino, estad, ¿cuánto tiempo? Siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Debemos estar gozosos siempre. Entonces, podríamos pensar que el gozo es un estado especial, que cualquiera sea nuestra situación, el gozo siempre debe estar presente. Debe ser un estado que está metido dentro de las entrañas del creyente, dentro del carácter del creyente. El gozo tiene que formar parte de digamos, nuestra vida cristiana, pero de nuestra no sé cómo definirlo, personalidad cristiana dentro de nuestro ser cristiano, mejor. Debe estar el gozo. Aquí yo lo escribí de esta manera, debe formar parte de nuestro ser interior, debe formar parte de nuestro carácter, nuestro comportamiento debe reflejar gozo cualquiera sea nuestra situación. Donde estábamos en Colosenses capítulo 1, versículo 12, esa palabra gozo es jara en griego, traduce alegría, deleite. Pero ojo, cuando hablamos de alegría o de deleite, nosotros los seres humanos hemos comprobado que la alegría es pasajera y que el deleite es pasajero. Pero es que no está hablando de la alegría del mundo. El gozo o la alegría del Señor no es comparable con ningún otro gozo. No es el mismo. En el creyente, este gozo o esta alegría debe ser constante, siempre, todo el tiempo. Este gozo es diferente al gozo que hay en el mundo. En el mundo, el hombre puede estar toda una noche riéndose y al otro día estar todo el día de mal genio. No se halla. Hace muchos años en la ciudad de Buga, en mi tierra, había un hombre que lavaba los carros y los cuidaba en un local que él tenía. Entonces yo metía el carro ahí mientras hacía mi trabajo
Y había días en que ese hombre ni me saludaba, o unos días era eufórico, otros días ni hablaba, ni lo saludaba a uno y lo miraba mal. Hasta que le pregunté a alguien que qué le pasaba y dijo, hay días en que él amanece y de apenas se levanta le dice a uno, hoy no quiero que nadie me hable porque hoy estoy bravo con todo el mundo. Para entender un poquito más sobre el gozo, debemos ir al Evangelio del apóstol Juan. Ya quiero terminar aquí, pero vamos a Juan 15 como para dejar iniciado para el presente, para el próximo estudio, que creo que ese es de este domingo al otro que me vuelve y me toca. Entonces, en Juan 15, del versículo 1 al versículo 17, bueno, todos sabemos que este pasaje nos habla de la vida verdadera, que es un pasaje precioso, es un pasaje que disfrutamos y le hemos sacado mucho gusto. Y este pasaje nos habla de la vid que es el Señor Jesucristo y a nosotros como ramas injertadas en el Señor Jesucristo. Pero hay una palabra que se repite mucho en Juan 15, en este capítulo del 1 al 17, y es la palabra permanecer. Esa palabra se repite varias veces y en varias conjugaciones, ¿cierto? En pasado, en presente y en futuro. Ahora, si uniéramos esta palabra permanecer al gozo, pues estamos hablando que el gozo del creyente debe ser permanente, pero eso no es lo que quiero decir. Leamos el versículo 11 y aquí quiero dejar iniciado para el próximo estudio. El versículo 11, el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles en el capítulo 14, les está diciendo que tengan tranquilidad, que tengan paz, que Él se va a ir, pero que, cierto, que en la casa del Padre hay casa también para ellos. También les habla que tranquilos, que va a venir el Consolador, que no van a quedar solos. Pero en el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. Entonces, ¿qué encontramos en este versículo 11? Encontramos, dice, estas cosas os he hablado. Miren lo que sigue, qué palabras tan bellas, para que mi gozo, ¿de quién es el gozo? Del Señor. Para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. ¿No les parece una maravillosa frase? Si la vida cristiana, hermanos, es la vida del Señor Jesucristo en un hombre, una mujer, como dice allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una buena definición para definir la vida cristiana. O cuando dice allá en el mismo Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces, la vida cristiana es la vida del Señor en nosotros. Entonces, el gozo cristiano, si lo fuéramos a definir, es el gozo de Cristo en nosotros. Mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro gozo tiene dueño. El dueño es el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que este gozo profundo y permanente no se encuentra en nadie más, sino en el Señor Jesucristo. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, es que cuando tenemos problemas se nos olvida que tenemos una relación con el Señor y buscamos ese gozo o ese alivio en otro lugar, en otras personas, en otra parte, y nos olvidamos que el gozo del Señor está en nosotros. En nosotros. El gozo nuestro tiene su origen y se llama el Señor Jesucristo. En Juan, donde estamos leyendo en el versículo 11, podemos
podemos ver algo más, podemos notar algo más. El Señor dice, mi gozo está en vosotros, pero seguidamente dice, y vuestro gozo se ha cumplido. Es el gozo cristiano pasa del Señor Jesucristo a nosotros directamente desde el mismo día en que empezamos nuestra relación con Él, desde el mismo día en que nos arrepentimos, desde el mismo día en que confesamos su nombre, pusimos nuestra fe en Él, desde ese mismo día, el gozo está implantado dentro de nosotros. El gozo, mi gozo, está en vosotros. Luego dice, vuestro gozo. Ya ese gozo nos pertenece. Ya ese gozo es nuestro. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos da, Señor, de abrir las Escrituras. Y Padre, de verdad nos gozamos en ellas. Gracias por esta enseñanza, por este pasaje tan precioso, con gozo. Y Padre, gracias por permitirnos entender algunas cositas especiales. Padre, a veces nos dejamos arruinar. A veces perdemos, Padre, esa comunión, esa relación, esa alegría, porque nos dejamos aplastar por las tribulaciones, nos dejamos aplastar por esas circunstancias difíciles, nos dejamos aplastar por esos momentos tan graves, esos problemas, cuando tenemos, Padre, una relación con tu Hijo amado, quien es el autor, quien es el dueño, quien es el origen de ese gozo que debemos tener. Pero Padre, ese gozo debe estar relacionado o debemos entenderlo como esa relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Cuando vienen los momentos alegres es muy fácil tener gozo. Pero Padre, cuando vienen los momentos difíciles, ahí Padre el gozo debe aflorar, debe salir porque Padre tenemos nuestra confianza en ti, esperamos en ti. Este es un estado especial. Si no tuviéramos esa relación contigo, si no fueras nuestro Dios, si no fueras nuestro Salvador, cuando vinieran los problemas, ¿qué haríamos, Señor? ¿Qué haríamos nosotros? Pero ahí, Padre, es donde podemos gozarnos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y oramos para la reunión de mañana de varones, Señor, que toque los corazones de los hermanos para que tengan a bien venir y compartir compartir juntos todo el grupo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.